Bien, estudiantes, vamos a pasar a explicar el tema que corresponde a las escalas gráficas y numéricas. ¿Qué es una escala gráfica para comenzar? Es una recta, como estamos viendo aquí en el ejemplo, graduada o dividida en partes iguales. Las unidades de la escala, que son diferentes, representan la relación entre la longitud real de un objeto y la equivalencia en unidades de dibujo. Y se aplica esto en el dibujo a escala. ¿Qué es un dibujo a escala? Es la representación gráfica sobre un plano de una cosa, un objeto, una vivienda, un mueble, ya en un tamaño diferente del que realmente tiene, conservando, pero eso sí, exactamente sus mismas proporciones. Ahora, dentro del dibujo a escala, estas se dividen en tres formas de representar. Tenemos la escala de reducción, ya tenemos la escala natural y tenemos la escala de ampliación. ¿En qué consiste la escala de reducción? La escala de reducción es cuando las dimensiones del dibujo son más pequeñas en relación al objeto real. En este caso, al plano de una vivienda, ¿no? Sabemos que una vivienda es de tamaño grande, ¿no? Se necesitarían mucho papel para poder representar una habitación o un cuarto, y peor si es que es todo un conjunto, ¿no? Entonces, lo que hace la escala de reducción es reducir el dibujo para que encaje sobre un plano y ahí podamos ver la forma que queremos que tenga nuestra vivienda, ¿no? En este caso, aquí tenemos un plano de planta que está reducido a una escala, puede ser de 1 a 100 o puede ser de 1 a 50, ¿no? Bien, luego tenemos la escala natural. La escala natural consiste en que tanto la medida del dibujo como las medidas del objeto real son del mismo tamaño. Por eso dice escala 1 a 1. Son del mismo tamaño, entonces en un plano tranquilamente esta escuadrita puede entrar, entonces sin necesidad de modificar, ni de ampliar, ni de reducir las dimensiones del dibujo, ¿no? Y luego tenemos la escala de ampliación. En la escala de ampliación, las dimensiones del dibujo son mayores en relación a las del objeto real. Por ejemplo, aquí tengo este tornillo. Si ustedes observan, este tornillo es muy pequeño, entonces yo ese tornillo, para representarlo en este plano, voy a tener que ampliarlo, ¿no? Entonces, en este caso, en el ejemplo, tenemos 8 veces la ampliación de una medida, ¿no? En este caso, esta medida del tornillo. Bien, vamos a conocer un poquito en qué consiste el escalímetro. El escalímetro es una reglita que tiene 6 caras y estas tienen 6 medidas diferentes, ¿ya? 6 unidades de escala diferentes, ¿ya? En cada unidad de escala es como si fuera esto un pequeño flexómetro, metro, que está dividido en metros, centímetros, ¿no? Y milímetros. Bien, entonces tenemos escala 1 a 100, una unidad de escala, tenemos 1 a 20, tenemos 1 a 25, como también tenemos escala 1 a 125, escala 1 a 75, escala 1 a 50. Este tipo de unidades de escala se las utiliza para poder representar planos de viviendas o planos de muebles, como estamos viendo aquí en el ejemplo, ¿no? Bien, ahora para los que no tienen el escalímetro, entonces tenemos que realizar una pequeña operación aritmética. En este caso la fórmula es sencilla y vamos a ver aquí los ejemplos, ¿ya? Tenemos, cuando nosotros veamos un plano o llevemos un plano de vivienda, o sea de un mueble, o sea de una conexión eléctrica, siempre en la parte superior nos va a indicar la unidad de escala en la cual han trabajado, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos la escala 1 a 100. ¿Esto qué significa? Que una medida se está reduciendo 100 veces, si hablamos de escala de reducción, ¿no? ¿Y cómo hacemos la conversión? Entonces decimos que 1 metro dividido a escala 100, ¿ya?
nos va a dar como resultado, esto utilizamos la calculadora normal, nos va a dar de resultado 0,01, o sea que 1 metro equivale a 1 centímetro. ¿Y cómo yo lo voy a comprobar esto? Sí, aquí yo tengo, por ejemplo, tengo aquí mi escalímetro y está justamente en la unidad de escala 1 a 100. Si ustedes observan 1 a 100, aquí dice 1 metro, ¿ya? 1 metro. Entonces, observen que justamente ese metro va a coincidir con el centímetro de la regla, ¿ya? Ahí estamos viendo el ejemplo. 1 metro va a equivaler a 1 centímetro de la regla. Muy bien. Seguimos haciendo las conversiones. Ahora, yo quiero convertir, por ejemplo, 50 metros, ¿ya? 50 metros quiero convertirlo a escala 1 a 100. ¿Qué significa eso? Que 50 dividido entre 100 me va a dar como resultado 0,005. O sea, que 50 centímetros o medio metro, ¿ya? Medio metro va a ser equivalente a 5 milímetros. Sigo realizando la conversión de las medidas. Por ejemplo, 0,30 metros, o sea, 30 centímetros dividido entre 100, como resultado me va a dar 0,0033, ¿no ve? O sea que 30 centímetros va a ser igual a 3 milímetros. Ahora quiero, por ejemplo, hacer la conversión de una escala 1 a 20. ¿Qué significa esto? Hago la operación. 1 metro dividido entre 20, que es la escala a la cual yo estoy reduciendo, me va a dar como resultado en la calculadora 0,05. ¿Esto qué significa? Que 1 metro a escala 1 a 20 me va a dar, va a ser 5 centímetros. Ahora, ¿cómo voy a saber, cómo compruebo eso? Lo mismo, agarro aquí mi escalímetro y si ustedes ven aquí tengo 1 metro. La escala aquí ya me indica que a escala 1 a 20, aquí vendría a ser 1 metro, ¿no? Dice ahí 1 metro. Ahora yo agarro mi reglita y compruebo, relaciono. Ahora ustedes están viendo, quiero que vean bien, ahí ves, está entonces 1 metro, ahí está, ¿ves? 1 metro es igual a 5 centímetros, ¿ya? Bien. Lo mismo entonces, medio metro dividido entre 20, como resultado va a ser 0,025. ¿Qué quiere decir? Que medio metro es equivalente en mi dibujo a 2,5 centímetros, o sea, 2,5 centímetros, ¿no? Y lo mismo con 30 centímetros dividido entre 20, me va a dar como resultado en la calculadora 0,015, que significa que 30 centímetros es equivalente a escala 1 a 20 de 1,5, o sea, 1,5 centímetros. De esa manera nosotros tenemos que realizar las conversiones de cada una de las medidas que nos den para poder trazar, bien sea el diseño de un objeto, de un mueble o en este caso de una vivienda, ¿no? Entonces la consigna yo enseguida les voy a mandar para que hagan las conversiones en determinadas escalas.